Celebramos la asociación de 25 años. Ramón, pues, como lo hemos hablado algunas veces, y Pepe, pero bueno, no me voy a dirigir ni a uno ni a otro. Nos encontramos aquí un grupo de aquellas personas que no fuimos las primeras diríamos, pero sí en los inicios de la asociación. Y este año queremos celebrar a lo largo de todo el año los 25 años de la asociación. Es verdad que la asociación empezó en febrero del 76, pero bueno, todo el año podemos decir que fue iniciados. Entonces este año, todo el año celebramos los 25 años. Desde la asociación se han pensado distintos actos, distintos momentos para esta celebración, y uno de ellos, siendo la oportunidad que yo estoy en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad, con las estudiantes de Trabajo Social, ellas tienen que hacer un trabajo de investigación o un trabajo práctico, algo que les acerque a una realidad social, tomar un determinado momento o un determinado espacio y desde allí ellas hacer un trabajo. Entonces, hombre, eso digo yo, que va, que no, espera aquí, a mi vera, ahí, de las chicas guapas. Las chicas guapas, Ana. Yo le decía que está a todos los socios, a todos. Una encuesta base, que es la que te han hecho a ti, que te han hecho a ti, que si no la habéis hecho lo harán. Pero luego hacer una técnica de distintos grupos pequeños para entablar un diálogo, un pequeño debate, que entre todos hagamos como un recordatorio común. Ya no solo aquello que recuerdo yo, sino que seamos capaces de entablar una conversación de aquello que más recordamos, de aquello que más nos ha parecido importante, y no solo quedarnos en el pasado, sino también la asociación continua, o sea que tanto podemos situarnos en el año 76, en el 80, en el 90 o en el de ahora. Luego ya empezamos el debate un poco la tertulia. Ellas están en tercer curso y para ellas es una oportunidad también aproximarse aquí, tener esta experiencia, y para nosotros desde la asociación es también otra oportunidad, porque si no, no podríamos hacer este trabajo que con esta dedicación le hacen ellas, porque no tenemos tiempo. Sabemos lo que nos cuesta ir a la reunión de curar la cuota, es decir, estamos muy ocupados, entonces mutuamente nos hacemos aquí una especie de intercambio y salimos beneficiados todos. Se va a grabar el vídeo porque estos coloquios, la técnica es que luego la información se saca lo más común del grupo, se compara con los otros grupos, vamos a hacer 4 grupos, este es el segundo, y más que empezar a tomar notas, el vídeo da, a la vez que se oye la voz, también la imagen. Y el día de la fiesta de la asociación, que es el 20, digo la fiesta, recibiréis todos la invitación, pero que ya la tengáis en cuenta, procuraremos tener, si no el vídeo entero, parte del vídeo para que podamos ver pues, otra de las actividades de este año, ¿no? Es el 16 de junio, pero todos recibiréis el 16 de junio, sábado. No, es que escribo en nuestra radio. Entonces ahora, vosotros, aunque ya os conocéis, pero quizás os podríais presentar, ellas os conocen, y luego decir su nombre, y así empezamos, ellas os plantearán las preguntas y comenzamos ya. Soy Fina Silver, vivo en la calle Alfresí. Yo por referencia más bien. Me llamo Fina Gisbert, vivo en la calle Alfresí número 48, de aquí de Nazaret. Soy de profesión comadrona, estoy muy a gusto aquí, quieren tirarme, pero yo no estoy con ello. Aquí está el tema de los terrenos. Pero yo soy María Monroy, vivo en la calle 24, ¿y qué más? Trabajo de niega y de todo lo que puedo. Tengo muchas actividades, pero... De abuelas. Las abuelas muy empleadas. Bueno, yo soy Ramón Cornelio Ramos. Vivo en Baja del Mar, 9, Puerta 17. Estoy en la asociación casi desde que se fundó, desde que estaba en, de SOC, cuando se fundó de SOC. Y cuando me jubilé ya entré ya a pasar en varios cargos, porque aquí pasábamos unos a otros y otros a otros. Total,
que he estado y nunca me he arrepentido de la asociación. Ni he pedido nada, de nada, ¿eh? Por eso digo yo que sí, seguiré si puedo. si las piernas y el cuerpo me aguantan. Paso. Yo soy José Campaña, vivo en la calle Faro 36, bajo, y soy profesora enfermera también. Y estoy casi desde el principio de la asociación y también creo que hemos hecho varias cosas. Estaba en la Comisión de Sanidad desde el principio. Por eso me suena de los ramos y siempre estaba en la Comisión de Sanidad. Ramón. Soy Ramón Estarelli, vivo en la calle Francisco Falcón, número 13, puerta 10. Soy asesor técnico y pertenezco a la asociación de vecinos desde que se fundó. Entonces, lo que pasa es que activamente vengo 5, 6 o 7 años que vengo casi todos los lunes que puedo a colaborar con todo eso. No he tenido ningún cargo, ni aspiro a ningún cargo, y quisiera continuar hasta que Dios me aguante. Y eso es todo. Bueno, pues aunque parece mentira, yo me llamo Ramón. Soy uno de los fundadores también de la Asociación de Vecinos. Estoy jubilado, en la actualidad soy electricista, aunque sea jubilado, y vivo en la calle Alta del Mar, número 30, bajo. A vuestra disposición. No tengo nada más. Yo soy Pepe Torres, estoy en la asociación desde el año 78 y todavía no me he ido. Y estoy desde entonces, menos cuando estoy en el hospital, estoy aquí. Así que eso es todo. Estoy en la Comisión de Sanidad de momento y he pasado por varios cargos de la asociación también, porque no todos nos ha tocado. Y espero que esto pues dure, nos sobrevivirá a todos nosotros y pero es todo. Ah, no he dicho dónde vivo. Vivo en la calle Francisco Vamos, que tiene 2 casas de aquí, 48 Quinta Puerta. Soy Francisco Zomeño Martínez, vivo en la calle San Francisco de Paula, número 23, bajo. Y como la mayoría, llevo bastantes años apuntado en la Asociación de Vecinos. Actividades no he trajinado ninguna porque no se ha terciado y tampoco he podido, con ellas, andar. Así es que nada más. Pero estás en una actividad pero estás en una actividad muy guapa que salió de la asociación. ¿Qué actividad estás haciendo ahora que salió de la asociación? Bueno, tocó la bandurria, o sea, la rondalla. Pues ahora la guitarra no la rondalla. Vale, pues muy bien. Empezamos la tertulia. Bueno, nos presentamos primero. Bueno, yo soy María y mis compañeros presentan ahora. Yo soy Alicia. Yo Lourdes. Bueno, todo es trabajo por la mañana y por la tarde estudiar. Esto es importante. Entonces, el último cuatrimestre, ahora las clases hacen práctico y lo único que hacen ya son las actividades. Bueno, pues en primer lugar vamos a lanzar una pregunta en general y que cada uno vaya dando la opinión como pueda. Bueno, y lo que queremos saber realmente es qué ha supuesto para todos vosotros la Asociación de Vecinos desde que empezasteis hasta que ha llegado a lo que ha llegado. Pues podemos seguirlo. Habla. Pues para el barrio, la asociación de vecinos ha sido una cosa fundamental, porque se han puesto muchas cosas, el agua potable, bueno, el alcantarillado, muchas cosas que si hubiera venido un alcalde pedáneo no hubiera podido hacer ni la mitad. Por eso le digo yo que para el barrio la asociación ha sido. Lo que pasa es que en el 94, 92 pasó una cosa que se tenía que hacer los Juegos de Barcelona y decían de que iban a venir todos los gitanos aquí.
Y resulta que entonces no es que se sublevaron la gente, pero que nos querían echar a nosotros y querían coger ellos hasta incluso el mando. El mando, pero sin ser socios ni nada. Por eso digo yo que de momento, y bueno, luego ya les informaron a ellos que se buscaron un abogado para que les informara a ellos lo que tenían que hacer. Y entonces montaron ellos un Nazaret con la otra sociedad. Por eso digo yo que Nazaret, la asociación de vecinos, ha hecho mucho por el barrio. Bueno, barrio, yo digo, porque esto pueblo no, esto es barrio. De momento se sigue aún porque se fundó hasta un periódico, que ha sido una lástima que el periódico, pues a última hora, por falta de capital, pues no se ha podido seguir. Ramón era fundador del periódico. ¿Tú no estabas en la primera reunión? ¿El periódico? No. No. Era el... Para mí ha sido fundamental. Ya... No nos ponemos en la cama. Es que me ha contado una cosa de una catedral. No, que ha sido la asociación de vecinos, ha sido una cosa que ha hecho mucho por el barrio. Así como nos han dicho, nos decían cuando nos querían tirar que cobrábamos 1 millón de pesetas. Hasta incluso, no. Eso se dijo en una reunión ahí arriba. Cuando entraron todos los de la asociación de vecinos de esta Nazaret Unido, digo, aquí cobráis hasta 1 millón de pesetas. Y yo le dije, mira, lo que cobro yo es lo que tengo. Incluso nunca, ni he reclamado ni 5, ni he hecho nada para lucrarme yo de la asociación de vecinos. Fíjate si me he lucrado de dinero, que hasta incluso tengo una hija del ayuntamiento que mi hija siempre le he dicho yo, cuando haya algo para la asociación de vecinos, me lo traes a casa en los papeles de Izquierda Unida. Hablando claro, mi hija es de Comisiones Obreras y es del comité de empresa del ayuntamiento. Revolucionaria, mes que eso digo yo que... Y no li ha dit mai, ni m'ha dit la meva xicona, sempre el valencià... La meva xicona no li ha dit jo mai, ni m'ha dit ella, papá, me tienes que dar 5 duros o 1 duro. Nunca, Ni ella ni yo. Por eso siempre casi me ha costado más del bolsillo que de otra cosa. Porque cuando, bueno, claro, no vale la pena hablar, ¿para qué? Bueno, sí, se trata de que hasta incluso he tenido yo, bueno, tengo coche aún, y para ir a por el periódico, cogía yo, le decía a Ramón Arqués, cuando estaba a punto que era el jefe del periódico, era él, Ramón Arqués. Pepe también colaboraba mucho, que era también, pero Ramón Arqués, y hasta casi, a última hora, que se deshizo el periódico, mi venda de Lerenda iba a por el periódico y nunca he dicho yo, la gasolina, nunca les he dicho. Por eso digo yo que yo lucrarme de la asociación ni 5 céntimos. Lo digo aquí y lo digo hasta en París, que nunca bueno, yo ya... No, esto es vocacional, quiero decirte que yo siempre he dicho de la asociación, que así os lo he dicho muchas veces, es para cansarse la lucha, o sea, si no fuera tan vocacional es para cansarse, porque es estrellarte constantemente y ponerte trabas y pegas, y dices, bueno, es verdadera vocación, porque has de renunciar a muchas cosas de tu vida para dedicárselas, por nada económico, sino por el bien de la mayoría. Aunque te fastidies tú, como digo yo siempre, ahora que tienen risa y plana me quieren quitar la casita. Pero yo le digo a mis compañeros, yo seré televisiva, porque a los
preguntan, ¿dónde vives? Digo yo, en la sala del hospital. Oye, no, encantada, estoy muy bien allí. ¿Tú sabes? ¿Dónde está esa calle? Digo, ¿tú sabes dónde va a estar una camionero? Pues delante de mi casa. No, si es que yo soy televisiva. Cuando venga la pala, me veo a la televisión. Ya digo vocacional. Digo que incluso los vocacionales también. Porque tenemos muchas veces. Para cansarse, porque... ¿Por qué no te das cansado? Para cansarse, pero salmino. No, o sea, este tema era para la maestra. Oye, hemos batallado la propiedad, hemos batallado en mejorar la forma de vivir en esta zona, ¿no? De tener un poco más de seguridad dentro de la inseguridad. Muchas cosas. Son 25 años de vida. 25. Y como le he dicho a la señorita que me ha hecho la encuesta, soy la única que todavía no tengo la escritura. Y soy de las pioneras de la lucha con ello. Está claro, no lo tiene cada propiedad. Es la única escritura, bueno, la propiedad sin parte de ello pagado. Cuando fui a hacer la escritura, resulta que tenía 45 metros menos que el vecino, que las 4 casas son iguales. ¿Cómo lo veis? Pues 45 metros cuadrados menos. yo he repartido muchas hojas y he ido que me las firmaran. Y que no las firmó. Una de ellas. Vale. Yo estoy cansada del casal de la Pau. O sea, esos 4 son los ni el casal de la Pau, ni lo de Escabán, ni en Las Vegas, ni en Miriam. Eso es. Y las 4 casitas que no quería hacer. La única que no tengo todavía la escritura. La que quiero dar la puede llamar a la asociación de acaba yo de decir y me lo va a dar. Bueno, más opiniones. ¿Qué ha supuesto la asociación para vosotros, en general? Yo pienso que ha supuesto una cosa muy importante. Yo estoy de los inicios y entonces la asociación empezó al apuntarnos a la asociación, al informarse, empezó con varias comisiones. Yo he dicho que estaba en sanidad y televisión. Entonces, sanidad, humanismo, enseñanza, la cuarta. Y entonces, las 4 comisiones se daba desde cultura, bueno, creo que estaba la de información que preparaba boletines, informativas, después fue el periódico, pero hasta que fue el periódico había muchísimas informaciones que siempre digo, y boletines donde se informaba a todos los vecinos y se ponía a disposición de todo lo que se había hecho y lo que se quería reivindicar, siempre se contaba con el vecino, nunca era el margen de los vecinos. Entonces, yo desde Sevilla más concretamente, ha habido muchas puntuales, ¿no? Desde la calidad de la sanidad que tenemos en el barrio hace 25 años, lo que tenemos ahora, pues ha cambiado un mundo, porque el consultorio era no más de 40 metros cuadrados en los tiempos, y ahora es muy pequeño porque no hay zona para ampliarlo más, y se está en la lucha de otro que es mucho más grande, que sea un centro de salud grande y bueno, aislado, en aquella Macarena donde hay solares de enseñanza y se hará el nuevo centro de salud, pero con el tiempo, o sea, está concedido. Dinero ya hay. Ahora la cosa de la expropiación, toda la burocracia, Como que los caros del centro. Clausuró. El centro, fue muy bonito el clausura del centro, aunque nos costó mucho, ¿no? Y de medida lo que estábamos en sanidad, de ir al INP, que era entonces, la seguridad social, pues que no queríamos. Cuando llovía, estábamos los enfermos en la calle. Porque no se la había, 40 o 50 metros cuadrados, que era una casita pequeña, en cuenta de artilleros, que era el consultorio, pues la mitad del despacho y la mitad de la sala de esperar tenía más de 15 metros cuadrados. Entonces luchábamos por un centro de urgencia, que ya estaba, pasó un año o año y pico, ¿no? Entonces la clausura del centro fue un día ya de
desde la asociación, porque todos los lunes desde hace 25 o 26 años ha habido reuniones en esta asociación, pues entonces siempre los lunes se informaba de todo lo que iba pasando en cada comisión, ¿no? Y se tomaban nuevas posturas para hacer durante la semana, y se volvía otra vez a informar, se volvía. O sea que ahí todos los vecinos se informaban, todos los vecinos, cuando íbamos a cobrar a las calles, que yo estuve unos 16 o 18 años cobrando en las calles, pues se les informaba llamando las informativas, o de palabra, o poniendo carteles en las calles, o bueno. Entonces la cosa del centro, porque luego vino lo del río, que ese río nos envenena, que había un cartel muy bonito de sanidad, que se hizo de sanidad también, lo pusimos por todo Nazaret y parte de la ciudad de las ciencias, que ahora no es la ciudad de las ciencias. Y entonces, acabo con lo del centro, sí, eso fue posterior. Y entonces, cuando nos daban plazos de que ya se abría, el lunes que viene, o tal, primero de mes, tal. Entonces ya llegó un momento que dijimos, si tal día no lo abren, nos han dicho que medio mes o un mes, pero si tal día no lo abren, le damos un mes más. Pero nosotros vamos y cerramos el ambulatorio, lo cerramos y no dejamos a los médicos trabajar ese día y que vengan las autoridades lo que tengan que hacer. Entonces llegó ese día y claro, como tantas veces lo habían engañado, que estábamos acostumbrados, los de la Comisión de Sanidad nos fuimos allá a Sanidad, al IADP, con el señor Ángel, que nos ha tantas cosas. Se había hecho campaña y los vecinos fueron al consultorio, al ambulatorio, a decir, no continuamos más así, con una pancarta. Claro, enseguida ahora no existe eso, pero enseguida vinieron los grises. O sea, desde allí dijimos, se ha cerrado el ambulatorio. Y nos dijeron, ¿pero cómo que se ha cerrado? Si es que todavía no está, pasado mañana se abrirá, o no sé cuándo se abrirá. Y dijimos, no, está cerrado ya. No debe a los grises, seguramente ya lo habrá. Sí, los grises, la petición de ahora vinieron los grises. Vinieron, incluso detuvieron gente y demás, ¿no? Los de sanidad estaban allí con el director, que dijimos que no nos veníamos de allá hasta que no dijeran ellos que se abría ya, que vinieran a abrir el ambulatorio, y si no, no veníamos. Lo de la comisión allá, los vecinos acá cerraron la puerta y dijeron a los médicos que no trabajaran, que ese día no se abría el consultorio. Total, que mataron enseguida a los grises, hubo detenciones, que se lo llevaron, que se ya los soldados, y no nos vinimos de allí hasta que no se vinieron el director, sino un subdirector y no sé quién más, se vinieron con nosotros a decirnos que el centro estaba en la calle del Parque, donde estaba el centro de salud. Estaba, pero tenía la llave hacía 1 año, 2 años, pero no lo veían. Y entonces nos vinimos por ellos y vimos el centro. Estaba el local vacío sin limpiar y sin nada, claro. Y entonces, al día siguiente, no, esa tarde, porque dijimos que al día siguiente no se volvía a abrir el viejo, esa tarde del Corte Inglés trajeron mobiliario. Empezaron ya a moverlo y es verdad que en 2 días entonces sí que se abrió. Pero fue una cosa muy bonita porque la respuesta del barrio pues fue bastante masiva y entonces había cientos de personas en el consultorio, en el puente de Astilleros. Veían lo que se llama la cañería, ¿no? Estela Maris. Y esa misma semana se abrió ya en la cañería. O sea que fue una cosa muy bonita. Luego ha habido luchas distintas, ha habido muchísimas luchas. Cuando a lo que se refiere al Ramón que dice que cuente, el río era de agua como alquitrán. Y era agua sucia con un olor horrible que ahora huele en ocasiones. Pero entonces era algo horrible, con cañizares, o sea que era horrible. Y también a Sanidad les decíamos que al concejal de Sanidad entonces, que teníamos que el río que lo tenían que limpiar porque era antihumano, era antihigiénico, producía mosquitos, olores, montones de cosas, ¿no? Que sí, que lo limpian. También hicimos una campaña de irnos a dormir al río en tiendas de campaña hasta que vinieran las máquinas a limpiarlo. Nos habíamos metido que en tal mes se vienen las máquinas, en tal día vienen las máquinas. Entonces fue cuando, antes de montar las tiendas, vino la máquina. Y fue una cosa muy bonita el cartel que se hizo. Ese río nos envenena. Ramón se me refería a otra cosa que llevaba después con lo de Arresa, una lucha constante de toda la vida, que fue una lucha constante y resulta que no acababan. Se consiguió cerrar la fábrica, cosa que luego dicen
que se complicó mucho cerrar fábrica una semana o 4 días, y decidimos un día llevar al ayuntamiento... Un pleno del ayuntamiento. Era del río, mierda del río. Llevamos en botes, en cubos, en garrafas y en botellas. De horchata, de horchata. Y fuimos a un pleno del ayuntamiento cargado de cubos de mierda del río, que no lo limpiaban. Y fuimos allá y lo que hicimos en un momento dado, cuando iban a pasar al pleno, que no nos dejaban entrar, abrir todos los botes ahí. Dentro del ayuntamiento al lado del pleno. Delante de esa cantadora. Bueno, que hable otro hora y después continuamos un poquito más. Bueno, aquí la lucha será constante continuamente, porque resulta de que tenemos, y no sé si porque tenemos al monstruo, que el monstruo quiere ser el puerto, esto lo necesita, esto que estamos viendo aquí, él lo necesita cada día más. Entonces esto va a ser una lucha, pero sin fin. Y ya veremos si ganamos nosotros, porque seguramente no ganamos. Yo quiero tener un poquitín de eso porque quiero tener que ganar el negocio, pero que no veo que no, porque tenemos a nuestras autoridades que no están por la labor de que, porque ya nos tiran toda la basura que nadie quiere, por ejemplo los containers, por ejemplo, todo lo que nadie quiere en Valencia, ahora una estación de luz para que la ciudad de la tener aquí a Pinedo a nosotros, la JAL, que nadie la quiere tampoco, porque ya está en Sagunto, que hemos dicho que ya está en Sagunto, también nos la traen a nosotros. ¿Por qué? Porque el papá monstruo necesita todo este terreno que tenemos nosotros. Y ya te digo, venga a pelear con las autoridades, les hemos hecho perrería, pero que no. Que nos dan pagando larga y que no. Porque los containers desde hace 2 años, del mes de abril, tienen que desaparecer, y aún están ahí. Y claro, esto se deteriora cada día más, que es lo que quieren ellos. Que vea que la gente, en vez de venir, lo que hace es irse. Porque el que tiene medios o dice eso, aunque mucha gente dice por ahí, oye, ¿dónde vive Nazaret? Y ella dice, oye, ya parece que tenemos el objeto. Yo, por ejemplo, que tengo el oficio que tengo eso, que recorro todo Valencia y todos los pueblos de la provincia valenciana, cuando yo digo, ahora que yo tengo el orgullo de decir que vivo en Nazaret, no me concha de nada. Entonces, pero ya siento la exclamación, y es que la espero ya, para, me va a decir que vivo en Nazaret, ¿qué pasa? ¿Qué me comentan que decir? Yo te digo que sí, pero que nos va a costar muchísimo y yo que estoy metido aquí todos los lunes, pues lo veo que vamos, pero a pasito de pardal, pero quizá más pequeño. Porque ya te digo, las autoridades, por el papá, como digo yo, por el monstruo del puerto, pues es el que tiene el capital, y el capital el que nos manda todo, el que manda en todos los sitios. También tenemos la mamá mesa, tenemos el papá puerto y la mamá mesa, que también nos están diciendo que se van, pero que no se van. Y eso nos está contaminando y nos está haciendo y degradando. Porque, ya te digo, en vez de aumentar, que hubo un tiempo que éramos aquí 8.000 y pico habitantes, ahora vamos a ser 6.000 y pico. Y en vez de subir, que todos los barrios y todos los pueblos están subiendo, nosotros vamos a bajar. Pero ya te digo, es por culpa de que el amigo necesita metros. Porque teníamos la playa muy hermosa, que vosotros la podéis ver, yo la he visto desde pequeño, y alguien puede enseñar fotografías que había una playa muy hermosa, que era una de las playas de Nazaret, que venía a los tranvías, hasta aquí había playa y ahora no nos queda ni playa del puerto. Y ya te digo, no es que sea puerto, y ahora es la ZAL, y luego nos darán otra cosa, y ya te digo, nos darán como si fuera como en las películas de todos los indios, que nos meten en una reserva y ya está. Pero es por eso, porque el puerto necesita los metros. Y hace años el hombre no lo puede decir porque ya está muerto, porque cuando uno te cae a la vida, al amigo este de aquí más tarde, ahí mismo lo dijo, que nos daba los terrenos para que fuéramos a Manises.
Y ya estamos menos 20 años que no se ha construido nada. Hace 20 años que no se ha construido nada de conectividad. No vale decir, yo me estoy haciendo una casita y llevo esperándola al menos 15 o 20 años, a licencia, para tirar una casa y hacerme otra. Eso. Como yo, pues seguramente todo. Y no te crees que la he conseguido porque a base de tesoro, pero es por eso, porque no quieren que construyamos, porque ellos necesitan el mundo. Pero alrededor de todo no hay que dejar, aunque ya sé que la cosa no es color de oro ni de diamante, no hay que dejar de pensar que hemos avanzado mucho. Se ha avanzado algo, pero eso faltaba. Se ha avanzado tanta lucha, no, por lo menos no avanzará. Pero si tú hubieses conocido a Nazaret como yo lo conocí, dirías que no es Nazaret. O sea, que tampoco hay que lamentarse por cada esquina. Pero te voy a presentar. Entonces no bien contenedores, pero bien charcos de bomba que te ahogabas en eso. Te voy a dar lo que sea. Te voy a ver vete a la zona de la entrada de la Bud y verás si ellos están creciendo. Yo no te digo que el palacio y todo aquello. Vete a ese David y verás si está creciendo. Yo no te digo que vete a Caña Roja, verás si está creciendo. Yo no te digo que me conformo así. Yo no me conformo. Lo que pasa es que se ha notado se ha hecho mucho, pero arreglo de otros pueblos o alrededor de otros pueblos no se ha hecho nada. Yo soy menos que vosotros, yo quiero ser menos. Yo quiero que ha venido 10 años del año pasado. Quedan algunos todavía, pero de todas maneras, yo te digo una cosa, no sé si te dicho lo que era, hay un río que nos ha limpiado ya más y que huele tremendamente y que puede ser un efecto de infección, como lo es. Y todo lo que está aquí, estamos encima de un puerto que todo poderoso puerto, que tú lo has dicho antes, pero a pesar de todo, arañando, volveremos a sacar mucho más todavía. Pero si yo no pensase que se pueden sacar más cosas, no vendríamos aquí, me quedaría en mi casa viendo TV como velas, te diría, mira, apagado ya, no tengo antiguo. Porque yo que nací en este barrio, yo que me he criado en este barrio, cuando iba a la escuela, a esas cosas que están derrumbando ahí, en el paseo, tenía que ir descalzo desde mi casa porque el agua me llegaba hasta las rodillas de mi casa. La verdad. Y todo eso es lo que yo te voy a decir. Te digo, yo no me interrumpa la realidad. Estaba hablando de que cuando yo vivía en mi pueblo me repartía la luz con un cazo. Fíjate, estaba hablando de eso. Yo soy de un pueblo que yo digo que repartía la luz con un cazo. Había una universidad, pero había luz por allí. Y el agua íbamos a la fuente. Y te voy a decir dónde soy. Y tengo 56 años. Y voy a decir dónde soy. El agua, íbamos todos los vecinos a recogerla a un sitio determinado. Si tenía 1 kilómetro, 1 kilómetro que iba a recoger un canto. Soy de todos. Bueno, pues aquí tenemos agua cada casa bombeada y agua buena. Pero, pues, oye, eso es lo que y allí había una fuente de agua, si quiere ir a todos, puede ver la fuente que está en el pueblo nuevo, que por cierto se la han traído allá, se ha traído la fachada de la iglesia del pueblo viejo, se la han traído al pueblo nuevo, y está a la entrada, como si fuera un monumento. Y yo te digo que yo nací allí, y el agua, si teníamos que lavarnos la cara, o el río lo teníamos muy cerca también, y por cierto lo teníamos también muy cerca. Pero el agua para beber, tenías que ir a 1 kilómetro de recogerte un canto o lo que fuera. Y la luz, como lo que tú me estabas hablando de Nazaret, que se ha adelantado, allí también han adelantado muchísimo, porque ahí ahora, el pueblo que tiene, no voy por ahí. Ramón, yo estaba haciendo un poco de historia. No voy por ahí. Yo estaba haciendo un poco de historia. No, hombre, yo estaba haciendo historia. también vamos a burlar a un coche. Hombre,
tú eres un pesimista y yo un optimista. Puede ser. Compensa el carácter particular compensa, que en cuanto a lo que se pide y las necesidades del barrio no compensa. O sea, si tú en el barrio necesitas una cosa y para pedirla necesitas de una asociación, la pides y no la tienes, eso es lo que tienes que comparar con otros sitios que lo tienen. Por ejemplo, por no alargar más, yo estuve ayer tocando una boda, aquí con, ¿cómo le llaman? Tocando la guitarra. Un conjunto que son los profesores que vienen, me dijeron, ¿puede venir? Fuimos el viernes, Vicente, el otro chico Roberto y yo, con ellos. Estamos bien tocando. Concentaina. Eso fue el sábado. Bueno, pues quisiera que vierais en Concentaina el local que tiene. Hace como 2 de estos enteros, pero contando los locales y que están haciendo ahí. Como 2 de estos enteros, tiene una rampa así, tiene por bajo, que cabíamos allí 7 o 8, éramos 3 grupos. El del pueblo, otro que era de, ¿cómo le llaman esto? Aquí al lado de Torrente, de Picaña, creo que era, y nosotros. Fuimos allí y oye, no nos enteramos. Sitio para las chicas, sitio para los chicos para cambiar, sus espejos. Bueno, aquello era de campeonato, un escenario de puta madre, digo. Pero bueno, pero que este pueblo tenga esto. Pero tú sabes que los pueblos, pero no puedes comparar nunca un pueblo a un barrio, a una gran... No, un barrio. Espera, un pueblo de 1.300 habitantes. Un barrio. Tiene un pueblo de 1.300 habitantes. Claro, Si tienen lo mismo que tenemos aquí nosotros. Yo creo que hay que centrar... No se precipita. Y no está ahí. Pero yo creo que se trata de centrar un poco, Ramón, porque han sido estos 25 años, no se trata de comparar con otro pueblo. Que está allí de jefe de ellos, de no sé qué, me estuvo contando y llevan hasta camillos de vergel y de varios sitios. O sea, Mira, si yo te cuento dónde la estaban de ayer... administración allí se gasta, pero así. Escucha, si te digo dónde estaban de ayer, no se puede comparar ni con Valencia. Entonces, por ese camino no vamos a ningún No, sitio. aquí lo que tenemos que compararnos es que todos somos españoles y tú vives ahí y tienes derecho a una silla, pero yo vivo aquí y tengo derecho a una silla también. Pero el trabajo... El poder adquisitivo tampoco será como en otros sitios también. Claro, entonces yo creo que si nos metemos ahí nos va otra discusión. Yo creo que se trata de ver, nosotros que hemos estado en el proceso de estos 25 años, qué cosas hemos visto evolucionar, en las cuales nos hemos encontrado más metidos y es verdad que tanta lucha para lo que se consigue, pero a lo mejor el beneficio propio que hemos recibido, por ejemplo, cuando tú decías, es vocacional, es decir, pues ahí habrá una actitud que es propia de la persona. Si nos comparamos, yo te digo, yo donde estaba el taller no puedo comparar con Valencia. Y entonces no me voy a poner a decir, es que aquí lo tiene ni Valencia, no. El sentido de justicia, la lucha por otro lado. Esto no es un pueblo, esto es un distrito y cogen el dinero en Valencia, se lo gastan en Valencia y aquí no nos llega. Pero entonces, yo creo que ¿no te parece que tenemos que centrar donde habíamos visto? Decir, ¿qué ha sido la evolución para nosotros de estos años? Se ha hecho mucho, pero yo os digo una cosa, lo que hablabais antes del puerto. El puerto es poderoso, tiene el dinero y el poder. Segundo, los contenedores que decíais, no tienen mucha prisa en quitarlos, porque esos terrenos, ellos los van a hacer nadie. Van a hacer una zona residencial para ellos. Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Yo no entiendo, pero ahí está. Yo digo, no hagamos los juegos que nosotros están malos. Para que no vaya Si encuentran gente con dinero. Serán los propios del puerto, porque hay planos hechos. Y se comerán la vuelta. ¿Sabéis que lo del Sagunto es una poca vergüenza? Ahora cuando han decidido, bueno, es verdad, porque aquí no tenemos bastantes metros cuadrados para poner lo que ellos quieren hacer. No tienen, ni comiendo la puerta, no tienen bastante. Sagunto, ¿qué pasa? Que no hay calado para entrar a los puertos. Ahora en los barcos se dan cuenta de que allí hay mucha basura y que no hay calado para entrarlos. ¿Lo habéis leído en prensa también? Venga, hombre, por el amor de Dios. Nos están tomando por tontos. Esto va a ser una bombonera, la continuación de la ciudad de las niñas, pero será para ellos. Sí. Como nos durmamos, será para ellos. Por eso te digo que yo saldré. Yo sé es más, si lo queréis saber, hay una nota en el estado, está hablando de un tipo de ahí va afuera. Pero hay restaurantes, hay educadores, se preparan ya. Lo malo es que los chalets buenos se quedarán. Quizás yo no lo veo. O sea, que nos dan capaz un poco los ojos para que y luego de tener hijos. Ahora vamos con otra, ya que habéis tratado con la opinión, aunque aquel señor no habla demasiado.
saben que aquí vivimos y luchamos. Eso ya es un logro social. Y que está costando ahí en todo el papel que se lleva y en todas las cosas que hay. Que se consiga más o menos, eso ya lo veremos. Pero lo cierto que está la gente y vive eso. Y cuanto logros sean así físicos, podemos decir, tenemos aquí en Nazaret más metros cuadrados de jardinería que muchos pueblos la provincia de Valencia. Ya has dicho de jardín. De jardín. Pero jardín no son jardín, Pepe. Oye, ese no es colero. Oye, ya lo digo. No es colero, Pepe. A mí que me han dicho algo de jardín, que hay en que están metidos a los árboles y están secando por falta de riego. Pues la calle se vive bien, se va a llevar. Esto se quita la mano porque no tiene Bueno, vamos a ver. Es que ya te digo, es que eres pesimista. Bueno, el caso es que vamos a ver eso. Yo veo por lo menos, ya he dicho lo de la seguridad social, el paseo peatonal, que aunque la gente no respeta nada, de poco me van a tener. Si es estacional, en vez de peatonal, se estaciona de coche. Además, se puede ver. Mira, que se llama realista. Se puede correr de la vista. Te voy a borrar la lista. Pero poco, la intención es buena, porque yo me acuerdo que estaba diciendo antes que a todos tienen la escritura menos tú. Yo me recuerdo una vez que siquiera los autobuses ahí, que como estaban la gente y no estaba la droguería, que luego lo puse en una terminal. Y hasta no los ascendió. Pues si no los cambiaron de sitio. Y hasta que quisieron los quitaron de allí. Y dirán, no va a traer de la droguería, pero si va a eso vamos, alguien tiene que ser perjudicado. No, eso está claro. Alguien le toca la cola. Yo siempre digo, si que perjudicarse unos es para beneficiar a muchos, alguien tendrá que jorobarse. Yo lo único que digo... Si es para la mayoría. Que lo mejor que hay es en vez de meterse en un camino de lamentaciones y llantos. No, yo no me lamento. Es decir, que siempre hay algo que se puede ganar. Si está el paseo eso, si está la niña nombrada allá donde está el Mar Azul, no nos querían dar nada porque quitaban la playa. Que pedimos 65.000 metros cuadrados, dieron 45.000. Algo es algo. A la iglesia estamos haciendo apoyando a todo algo que no se vaya. Algo es algo. Tenemos unas palmeras aquí que ha habido en toda la vida y en muchos sitios en Valencia, al lado del río, aquí. Que hay muchas dificultades, ¿de acuerdo? Que la administración se está renovando porque esto le cuesta dinero, ¿de acuerdo? Pero eso quiere decir que no hemos conseguido cosas. Y esto también. Eso quiere decir que no estamos en plena lucha nosotros. Y el centro de salud también. Claro, Si se queda pequeño. Y además en el ayuntamiento y en la consellería nos hacen por nombres y apellidos porque estamos siempre cascando. Siempre estamos pidiendo cosas, o bien por teléfono o por carta, como sea, o por fax, como sea. Me refiero yo que es verdad que faltan muchísimas cosas, pero también se han logrado. Se han conseguido muchas. Hombre, por favor, porque la playa últimamente, como estaba bien, lo habían mareado, era un temporero la playa. ¿O no os acordáis de esto? Y es que los hombres que trabajan de noche mientras nosotros dormimos, hicieron planes y dijeron, primero hacemos un muro, matamos la playa, cuando hacemos 3 horas la quitamos, y no valía para nada. Eso lo dijo el presidente de la zona del puerto, en una reunión delante del alcalde de Valencia. Cuando entonces había alcalde castellano, creo que era. Bueno, el caso es que yo pienso que se han logrado cosas. Y con 25 años, que yo pienso que nuestro gran fracaso es la prensa que está ahí, más que los contenedores, porque la prensa no se entiende. Un contenedor no se molesta, pero la prensa no se entiende. Yo pienso que eso es un fracaso que hemos tenido, pero es que era David contra Goliat y la piedra no nos lo dejó todavía. Y están tirando la piedra todavía. Yo quiero decir con todo esto que han habido logros. Pienso que los van a ver y no les parece que los sabrán. Pero lo único que no puedo decir es que ya se ha acabado todo, porque si se ha acabado todo, apaga y vámonos. Y que ha sido positivo y que el modo de luchar ahora no es como hace 25 años. Entonces conseguiréis una manifestación más que ahora haces una manifestación de este tipo y te lo caso muchas veces. Y entonces ha miedo una manifestación. Y ahora hay que hacerlo de otra manera, diplomáticamente, por carta, por visita, por convicción, por no sé qué. Ahora es distinto. El rumbo ha cambiado la de decir las cosas. Y mucho por favor y mucho por simpatía. Pero que la cosa está ahí. La cosa está ahí y si nos cansamos y decimos apaguémonos, pues entonces ya digo que eso es lo último que podemos hacer. Lo único que pasa es que digamos, bueno, es que no hay relevo de juventud, pero si es que la juventud tiene otra marcha.
tiene la culpa de la moto, sino que su padre y su madre no se lo han dicho, que hay también responsables. Pero pienso que si retrocedemos un poco, diremos que en casa se educa y en la escuela se enseña. Y aquí eso se hacemos. Por lo tanto, esto, para mí la solución es una educación social continua y otra. Es una noticia que lleva el barrio rojo y el barrio es grandísimo. Si no la asociación hubiéramos conseguido nada. Pues entonces, si pensáis que tenéis escrituras ahí en la zona B, la zona A y todo lo que hemos conseguido, pues pensamos que la asociación, y tú ahora no tendrías papeles tampoco. Pepe, hace Pues es que no me digas años que había un cartel cuando decía, vamos allá, iban todos. Y ahora es que se ha hecho personal muy basta. No, ahora ves una yo no pelea, soy, yo soy igual, yo no paso. No hay quien se meta. ¿No? Todo el mundo nos hemos hecho pasotas. Yo no. Todos los términos. Yo no paso. Y están muchos de ellos fogueados. Hay un consigo esto la yo, ¿para qué voy a ir? Tú, un poco de... Bueno, es que también... no, eso ya no es educación, eso ya es, yo qué sé, tener lo que se debe de tener. Bueno, eso sí. Un poco de humanidad. Yo hablo de mi amigo Pepe. Él me dice que a veces no es medida, pero que tengan en cuenta que los camiones que arrastran esos grandes containers, yo antiguamente no limpiaba nunca el polvo en mi casa, y a mí todas las semanas me gusta limpiar el polvo, porque todo el polvo que levantan los camiones y los containers nos lo estamos tragando nosotros. También eso también es contaminación. No sé, Eso también es contaminación. pero ya lo sé, pero es más grave que eso todo ello. Por supuesto que es más elevado, que más pesa. pero que ya te digo, vuelvo a repetirme y me repetiré, y parece ser que soy yo el de los containers siempre. Lo sabe aquí mi compañera, que precisamente esos también nos están contaminando. Porque el que quiera que se asome un momentito ahora verá el polvo que levantan en esos camiones. Polvo. Y luego no es el polvo, que hace 2 años hay otro que se volcó un cambio. Y esta asociación se formó, se empezó a formar que murió una señora que por eso se llama Isabel de Labrada, que esa señora se llama Isabel de Labrada. Se formó esta asociación por culpa de que un tractor volcó un tronco y mató a la mujer. Y desde aquel día se formó la asociación. Bueno, pero la asociación no se formó. Bueno, pero a raíz de no voy a estar no. Que no. La asamblea convocara 1000 personas para convocar la asociación en el cine. Perdona, Ramón. Y la casualidad fue que en aquel momento pasó un camión, el tronco y mató a la mujer. Justo en el puerto del cine, que aquello fue la asociación no se formó porque... Pero aceleró. No. Se les indicó entonces se le puso, porque no sé si lo sabéis, que se llama asociación de vecinos Isabel de Labrada, que es la chica esa que murió bajo tú. Eso sí. Pues vuelvo a repetir. Hace un par de años también se volcó en el casi mismo sitio, casi 10 metros, 20 o 40 metros arriba, se volcó otro camión de troncos con otro, que casi tuvimos la repetición. No tuvimos la repetición porque no murió nadie, porque tuvimos la ruta de comunicación, pero podíamos haber tenido la repetición. Y aún siguen pasando, aún hace 2 años, y aún siguen pasando los mismos camiones. ¿Por qué? Porque la dirección que tenemos, la hemos tenido el PSOE, que no nos ha hecho ni puñetero caso. Ahora tenemos al PP, que no hace ni puñetero caso. Porque eso lo pueden cortar ellos cuando quieren, no lo dicen. Porque a mí, porque me pongo a hacer una casa y no tengo licencia, me la cortan al día siguiente, ¿por qué no cortan a ellos que están ilegalizados ahí y no cortan? Y que hay sentido. Porque la ley está hecha porque la ley está en esa parte. No quieren porque la dirección nuestra no quiere que seamos así. Y yo no digo que no se ha logrado muchísimo, pero que el que quiera recorrer los pueblos o lo que quiera alrededor de nuestros, y verá cómo ellos, si nosotros hemos hecho un 50%, aquello han hecho un 80%. Pero Ramón, al menos no lo ha hecho el esfuerzo de los vecinos y lo ha hecho la misma... Contesta logros y no cosas que no se... Yo estoy contestando logros. No, tú tienes que contestar logros. ¿Qué se ha conseguido? ¿Es lo que me preguntas? ¿Lo digas operativo? Hemos conseguido hacer mucho más de lo que le hemos logrado. Un logro es también. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer gastarme unos millones si luego no lo voy a cuidar? Yo, por ejemplo, me voy al campo y quiero unos naranjos y meto naranjas. Y si yo le voy a naranjas no lo cuido, ¿para qué quiero trabajar con naranjas? Digo con naranjo, digo manzana, digo pera, o lo que sea. A mí qué me importa que la alcaldesa haga mucho mal en la vida. Yo tengo que vivir en una calle Francisco Falcón y no
el alcantarillado de Nazaret. Bueno, el alcantarillado lo hicieron. El agua potable de Nazaret, el agua potable de Nazaret que se puso, tú tampoco lo sabes. Yo digo la verdad. Pero hay otros que son necesarios. Los logros es el agua potable que antes tenían todos, la mayoría, el motorcito para subirse a el agua y la bomba. Y en el 80, sobre el 80 y ahí, pues entonces se habló con aguas potables y estuvo 2 años o 3 que se quedó para en 500 pesetas enganchar el agua potable. Sí, pero hay que mirar todo, hay que mirar que eso lo estaba todo. Venía muchos años a la secretaría después de pasar 5 o 6 años a decirme a mí que me cambiaron lo que venían cuando ya se quitó las aguas potables, aún venían ahí a los 4 o 5 años de las aguas potables, quitar la orden, que ya no se quedaba más de 2 años, aún venían ahí, oiga, yo quisiera poner un agua potable en la planta baja tal, porque se ha contaminado el motor o el piso. Digo, mira, lo siento, pues, pero ahora ya no puede ser. Pero muchos venían ahí, arriba, a la secretaría que estaba aquí. Se han logrado muchas cosas, pero también nos han perjudicado por otros lados, y yo, pues no hemos tenido nosotros. Y la calle del parque que no tenía desagües de nada, ahí pusieron un tubo que tenía 1 metro y pico de alto, ¿sabes? Que ya podía venir agua por una llovida fuerte que no se inundaba nada. Y toda la parte esa de llegando al final el Castell de Pop, para allá, también se puso desagües, todo aquello. Bueno, total que la asociación ha hecho también muchas cosas que luego nos dijeron los otros que montaron la otra que no habíamos hecho nada. Nosotros. Paco, es así como te digo. Pero no se habéis hecho nunca nada. No. Y yo lo que les decía, pues hacerlo vosotros todo. A la otra asociación. Que es una lástima de que hubieran 2. Que si nos hubiéramos unido todos en una, hubiéramos hecho más fuerza. Pero. No, ahí intervienen medios políticos. ¿Por qué se aguantó la asociación de Unido? Porque Naranjito lo subvencionaba y los aguantaba. Lizondo, la pequeña. La asociación de nosotros se hizo porque era el único medio para que las autoridades, los de arriba, los que tienen que soltar el cacao, que vieran que estábamos nosotros aquí. Era para eso y se está luchando de continuo con eso. Pero yo veo que teníamos que haber sido 3 escalones, igualarnos con los demás y conseguir más uno y Paco, yo te voy a decir una cosa, que si hubiéramos ido por Bisoto, por Naranjito, aquí no habría nadie, estaríamos fuera de aquí. Oye, ya estaríamos... Bueno, ahí ha habido medios políticos. Aquí no, porque se puso el sol. Y todo un tranquilo. Aquí lo que hay que hacer es mantener la asociación. Si no nos llevamos claro. No, es que conseguir los logros puede ser por medio de la asociación y hay que luchar con ella y mantenerla. Porque como se canse uno y diga, oye, pues yo como a mí no me atañe, que no es esto es político y lo
primero medio barrio, y ahora otro medio barrio. Y eso fue un logro Luego, este centro que estamos aquí ahora, casi lo que pasa es que por la administración es tan burra de una pasa a la otra y siguen siendo burros, casi nos tocó a la asociación hasta buscarles el solar y todo. No hay solares, no hay esto ni lo otro. Señores, aquí hay solar, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Me acuerdo de la Pablo Enrique y mucha gente más que ya poníamos... Y nosotros lo hemos hecho por medio de la asociación, todos. Si no hubiera sido estar encima y encima, no se hubiera conseguido. Lo que hablaba Pepe de Jardines es verdad que Nazaret tiene más metros cuadrados de jardín que ningún trozo de Valencia. Es verdad que está bastante abandonado, que no contribuye, pero no me dejes cortar. Es verdad que luego no continúa si no está por encima de ellos el riego de que hagan esto y que hagan lo otro. Casi los árboles, casi los hemos plantado nosotros, porque todo lo dejamos para después, no acaba de llegar nunca. El parque es precioso, es un parque grande que hay allá, muy joven, pero que se ha unido a la calle, con delante de un salón, toda la zona que ya. Lo que pasa es que no ponen muchos árboles y que se mantengan bien. Hemos de comer una coca, ¿eh? Que no nos ayudan a que sea mejor. Más pronto, porque nosotros somos parte de la ciudad, plantan árboles más grandes, plantan todo y buscarlos en 4 días. Aquí en Nazaret, si no vale para Dios, para que venga la Cuba, que rieguen, lo hagan eso, no hace nada. Conseguimos el agua potable, que ha dicho Ramón muy bien, porque Nazaret tenía agua potable en algunas casas, en otras tenían agua que está a metro y medio de tierra hasta el agua. Pero resulta que la Comisión de Seguridad, como nosotros estamos así, pues empezamos a mirar y a llevar a analizar el agua de Nazaret y se producía hepatitis, se producía gas, se producía actual, porque las aguas están contaminadas. Porque a un metro debajo del agua y se veía, pues está contaminada desde heces a todo, a muchas cosas. Y entonces se consiguió por el ayuntamiento con un contrato de hacer con ese agua potable todo lo que quisiera de Nazaret. Y hasta algunos costaba solo 500 pesetas el enganche de agua potable, cuando valdría a 26 a 30.000 pesetas. Y entonces se consiguió eso durante 2 años, poniendo agua potable, porque hasta había colegios que no tenían agua potable en Nazaret, que era el agua del motor del pozo, y se puso por todas partes. Luego, eso que hicimos antes del laboratorio, lo del alcantarillado. Le dijimos lo de la Comisión de Seguridad, muy insistentes, que si no teníamos alcantarillado, que algo tendrían que hacerlo. Mucha gente tenía pozos ciegos, por ese día del agua. Conseguimos que viniera la Cuba sin costarnos una peseta en la asociación hasta que se hizo el alcantarillado. Dijimos que no queríamos pagar una peseta a la Cuba porque teníamos derecho, como cualquier vecino de Valencia, porque estábamos pagando había calle que pagaba tus aguas y no los tenía. Eso se logró. Sí. Muchas cosas más. De las casitas de papel que se fueran, que inspiraran las casitas de papel, que tiraran algunas zonas que estaban muy mal hechas bolas, conseguimos que se tiraran. Las calles de urbanismo, desde la calle Alta, que es verdad que está muy mal, que es una calle peatonal, que está muy mal, se podría haber hecho mucho mejor, pero que se consiguió mucha cosa. Luego otra cosa que quería decir también, aparte de todo esto, que se consiguió muchísimo. Se consiguió que se tiró también el refugio que había allí. Y se hizo la plaza, toda la plaza esa. Luego, culturalmente, desde la asociación se ha insistido mucho en la cultura. Y aquí, antes de la guerra, en Nazaret, había habido banda de música. Pero con la guerra, pues se rompió y se acabó. Pues desde la asociación de vecinos, unas personas empezaron a mover la cosa cultural. Se empezó a mover el centro de música y danza, que hoy tiene danza, rondalla, danza española, danza valenciana, rondalla, coro, banda de música y muchas cosas más. Sí, muchas actividades. Ha habido varios bailes de salón. Después se ha independizado el centro. Es un logro que ojalá hay muchos pueblos que se hagan, donde se dan cursos de todo tipo, de jardinería, informática, de todo. Se hace. ¿Dónde le van ahora? Cuéntanos. Ahora están en el saber, un grupo de jóvenes. Hay cantidad de. ¿Dónde vienes ahora? Yo vengo de llevar a mi hija al casado de ese delgado de... ¿Lo de acá o no? ¿El saber? El casado del Saler,
de que han ido 17 o 18 chiquillas pues, el fin de semana a jugar. Vengo de eso, ahora mismo vengo de eso. Pero que... Es que es una mosca. Yo no digo que no ha habido logro, yo no digo que no ha habido logro. Ramón, Yo no digo que no ha habido logro. escucha, déjame, yo quiero decir una cosa. A mí hay una cosa que cuando preparábamos con ella las preguntas y ver un poco, porque cada era solamente que es eso, provocar. Y cada uno nos ha cogido en un momento. Por ejemplo, la pasión con que cuenta Ramón, lo de la otra asociación, pues no lo cuenta fino. ¿Por qué? Porque a Ramón le tocó su época batallar en aquel momento, claro. Entonces, aquel momento ha sido más así. Cristina, que ha batallado los terrenos, y yo que batallé esto y el otro, que no sé qué. Entonces, Escribo cartas directas a la condesa, creo que las contesta, que me voy cara a ella. a cada uno nos ha tocado un momento. Y luego, otra cosa es que la asociación sigue habilitada con que a cada uno Entonces, yo creo que el gran logro, visto así en panorámica, son 25 años, se sigue manteniendo un grupo de personas que desde hace 25 años están en lo mismo. ¿Pero cuántas son? Dile cuántas son. En lo mismo. Dile cuántas son. Ramón, un colectivo. No equivale. ¿Dile cuántos somos? 5. No equivale. Mucho más. Somos 8 más, pero da igual. Vamos, un colectivo de 15 personas organizadas trabajando día y noche, esto hace que se multiplique la capacidad de cada uno porque tú ves con las 15 personas que hay todos los lunes. Yo ahora no puedo ir cáncer, pero sigo igual cuando puedo hacer cáncer de otra noche. Se trata de ir sumando estos esfuerzos y las sinergias que se llaman para que este colectivo, cuando Ramón estaba, no estabas tú con la misma presencia. Y este hombre mantenía, entre él y Pepe, han mantenido las pertenencias del despacho. Ramón, y eso es lo bueno, es decir, 25 años, que hay un proceso y tú mira, hay un grupo de gente joven que hace hoy. No irán detrás de farolas, que hacen bien, no irán detrás de asfaltados, porque ya están. Esa faltaría, que no, en los momentos que estamos tuviéramos que ir ahora detrás de farolas y asfaltados. Tendrán que reivindicar otras cuestiones, que la prostitución, que la droga, tal. Pero mira al grupo de gente joven hoy. Claro que no harán una asociación de vecinos, porque a lo mejor no es la mediación que hay que hacer hoy. Pero hay una transmisión de una cultura, y cultura no se ha venido a la escuela. Cultura es el quehacer de cada día. Y ha hecho posible en Macaré que un colectivo hablemos el mismo idioma. Pero voy a contestar yo eso. Pero digo que los 15 o los 13 o 14 o 15 personas que venimos aquí todos los lunes a contar nuestras penas y nuestras alegrías. No, serás tú que me vas a dar pena. Resulta, yo sé que quiero la pena, resulta de que la juventud no se engancha. Claro. Porque eso es lo que me entiendo yo. No entiendo yo porque la juventud no se engancha. Seguramente hay que tener otras ideas. Ramón, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos jóvenes hay en el centro de música? Pocos. Jóvenes. Jóvenes, pues está David. ¿Y quién más? No, eso es rondalla, el centro de música y eso. Pero sí, sincero que aquí los lunes los jóvenes digo. Pero Ramón no tiene que estar. Pasan de 60 los que hay, pero de mayores será de 4 partes una, de mayores. La mayoría todos pequeños. Jóvenes. Tienen que juvenil, ¿entiendes? Que he dicho que Esos son otros momentos. Yo no quiero que haya ningún joven que repita lo que hemos hecho nosotros. Los jóvenes esa faltaría que hicieran lo mismo que nosotros. Yo quería completar que no vengan Mira, los Ramón, jóvenes. y en cuanto a eso que dices, habiendo 5, lo que importa es cuando haya un tema que defender, que esos 5 corran a voz, porque eso ocurre en todas las entrevistas de los astilleros, ese hombre también. Un comité de Una asamblea de 2000, se ponían 200. ¿Cuándo has dicho? ¿Cuándo has dicho? En astilleros. De 2000 íbamos 200 a la asamblea. Pero esos 200 llegaban a puesto de trabajo. Ramón, que estás trasnochado, que estás abuelo. Eres una joven de Seguramente no lo sabe, pero seguramente interesado. Pero voy a ver que te puedo. Eres el más O que me se va al carro, o que me se va al carro y quisiera algo de lo que se vaya. Pero que no lo veo desde que viene. ¿Puede ser eso? Nada. Esta mañana tenemos que estar. Esto es buena la
un autobús de la MT tropezó allá en una casa, se encontró ahí. Y entonces me fue un reto de ayuntamiento de poner bandas sonoras que de modo que cada coche que pasaba hacía un estruendo que las casas y los cuadros se movían. Pues eso, los agentes de Nazaret lo quitaron, lo denunció y lo quitó. Y les digo a los agentes de Nazaret, ustedes no saben, señores ayuntamenteros, que están prohibidos las bandas sonoras y los badines en España hace más de 15 años. Y ellos pensaron, tiene usted razón, tiene que ser que vinieron y lo quitaron. Esto es posible, ¿no? Ahora te cae todo y estarían todos los cuadros aguantando los cuadros cada Están prohibidos, pero las existen. Pero está prohibido. Hombre, también está prohibido. ¿Y según qué clase de banda? Porque había una que una semanita que vas en carretera, vas en carretera, ya tienes autopista, vas en carretera y te sales porque está bien desubicado y da porque coge la banda y quiere banda sola toda. Y en la capital podía haber más pequeña que el que vaya el conductor Pues esto se puede cuenta que denunciar va, todo. pero que no molesta a los pisos. Se puede denunciar. Y deben de correr, porque si no pones eso, ahí en Nazaret, ahí hacen motocross, rally. Claro. Y ahí va a pegar alguna castaña a uno que me va a tocar a muchas veces eso, si no me cogen a mí. Tú cuando vas con tu coche y marcas 100 no vas a 100. Sí, pero lo mejor que hay es que digas, voy a frenar que si no me dejo de ir. No. Que eso, sabemos que todo está prohibido. Pero que hay que denunciarlo con el tiempo. Antes era decir chillar mucho, ahora es cuestión de coger y escribir una cartita y decir que Taylor Lane se la han tragado. Y ellos lo ven, coño, es que hemos hecho aquí. Venga, trago para adentro. Hay que actuar así. No, pero es que la primera banda Un fracaso, quiero decir. No hemos aprendido a escucharnos. Ese es un fracaso. Bueno, yo creo que esta es otra cosilla de esto. Apenas se trata. A ver, ¿qué va a sacar ahora? Una cosa que se me había olvidado, pero es ocurrir que Nazaret acordaba los primeros años que empezó la asociación estaba rodeado de acequias de agua sucia. Eso fue lo primero que se hizo desde esta ciudad. Tapar todas las acequias. El camino viejo de Nazaret era una acequia, el camino del canal era otra, desde la carretera hasta allá. Y entonces lo primero que se hizo fue eso. Luego otra ¿Vosotros cosa sois de es... aquí de Nazaret? No. Entonces no Bueno, conocéis. Es que tú has venido tarde y no te las has Otra cosa. Esto va a una acequia de ahí desde el río. Va a pagar a la depuradora. Y ahí hay un canal. Paco, espera un momento. No, otra cosa es que como la asociación siempre ha empezado entre los vecinos y aportando los vecinos, empezó con muy poca estructura económica. Entonces, todo se iba a base de voluntarismo, como dice Mira, y de lucha y vocacional o no sé qué, lo que tenemos que seguir luchando hasta que... Porque empezamos a pagar 25 pesetas mensuales, 5 duros la cuota, y dura más de 15 años la cuota a 5 duros. ¿Y ahora cuánto se paga? Ahora estamos en 2.000 pesetas. ¿Qué preguntas? 2.000 pesetas al año. 2.000 pesetas al año ahora. Se está pagando menos. Se está pagando 1.000 pesetas, 1.200 hasta este año. Entonces, claro, con una infraestructura así, que primero, bueno, ahora estamos aquí, pero primero tuvimos que mantener el local, que sacábamos justo para el local y poco más. Entonces la cultura y todas las cosas se hacía de noche y de día como se podía, los carteles y el periódico y todo. ¿Por qué les ha hundido el periódico? Porque no había medios económicos después de 15 años, porque siempre casi hemos tenido que aportar los que estábamos para todo, ¿no? Entonces no es un barrio que dice, una asociación que dice, pues sí, tantos socios, a 1.000 pesetas cada uno mensuales y tal, que llevábamos eso. Con 5 duros que podíamos mantener. Pues por voluntad y por querer luchar y por querer cambiar un barrio que lo hemos cambiado, desde luego para mí un montón. Fracaso. Hemos dicho que las 7. Entonces sí que el objetivo de hoy era esto, que hablemos y que cosas. Yo no he cambiado. Negativa, como siempre. Cojonero. Nada, ya. También puedo decir que vosotras que sois las que tenéis que hacer esto, que no soy el negativo, No soy el negativo. Lo que pasa es que en los lunes también lo digo, otro lunes me callo, porque parece que el negativo soy yo, pero que no es así. No, eso es raro. Pero si no, pues yo, ¿quién?
vuelvo a repetirme, me muevo por muchos sitios, veo que otros pueblos, con menos recursos que Valencia, hasta incluso con menos recursos que Valencia, porque si te sigue conoces dónde soy yo, porque parece que ha dicho que dónde soy yo hoy no estoy ahí porque tengo mi casa también en Tous Nuevo, que quisiera que podáis a verlo, que veáis, un pueblo con 1.300 habitantes y veis lo que tiene. Con 1.300 habitantes, no me quiero hablar del porcentaje que estamos aquí, que yo ya he hecho eso, pero que negativo no soy, Lo que quisiera es que esto se viese un poco más, porque aquí mi amigo fue pequeño. No digo que no he dicho que no, porque no digo que no, que tenemos mucho jardín, ¿para qué quiero el jardín? Y que para la lucha que ha habido se ve poco. Bueno, se ha conseguido un Se hace mucho, pero Se ha hablado de todo, pero falta una cosa. También se ha hecho mucho en el parque, aunque en el parque no está todo hecho aún, pero también se ha hecho bastante en el parque. Porque ahora nos lo han tirado todo y nos van a hacer dos, bueno, ya, pero dos pistas, una cubierta y una descubierta. 2 campos de fútbol. Nos han hecho una pista de tenis que era para el campeonato del ballet. Y pistas de... Bueno, que también sabe... Lo único que puede decir es que por eso no he hablado mucho con Paco, sería un logro centrarnos y no nos centramos, nos descentramos. Yo sí que creo que si algo hay que recoger, son 25 años de trayectoria. Y punto. Porque medir lo que hemos conseguido, medir los logros con conquistas físicas, no logramos. No sabemos hasta dónde está el logro. Yo insisto, el logro somos nosotros. Un colectivo de gente que cree todavía que es válido continuar en colectivo hacia el camino. Ese es el gran logro. Porque los otros depende de los momentos, ¿no? Pero es que hay un tercer punto, ¿no? Que tenemos que preguntar. Bastante. Así es que Ramón, ahora tenemos que preguntar. Va, que luego hemos de comer, que hemos de merendar, que ya nos han de preparar una coca, Y eso sí que es un logro. Vamos, los buenos. Es que me parece un poco, no sé, absurdo tampoco, pero por eso, ¿en qué os implicaríais actualmente? Veo que estáis totalmente metidos, entonces... Sí, si te das cuenta, los que estamos aquí casi todos los demuestran, estamos implicados. Los que no están implicados no han venido. No, perdón. Hay mucha gente implicada en nada, ¿no? Hay muchos implicados. Yo tengo un amigo mío que lo voy a decir públicamente, vayamos por teléfono, que lo habías invitado sí, y no ha querido venir. Y no puede venir porque se lo ha pulsado con un camión en Rubiero de Mora y le ha dicho, discúlpame delante de la que no puede venir, que es Manuel Enrique. Muy bien. Pues ves, tú dices, los que no están aquí no están implicados, no podemos hacer esa afirmación. Hoy había 12 personas citadas y han venido 8. Y te voy a decir quién falta. Manuel Encinas, que ya ves que ya les he dicho de grupo. Son grupos pequeños y hemos ido convocando a grupos, con lo cual los demás también están implicados. Pues también. Bueno, si sigue viniendo, a lo mejor con otros tan negativos como yo, No, es que esto no es panita, es cojonero, mosca cojonera. Para mí la asociación ha sido Oye, ¿qué